Gracias. Bueno, mi nombre es Fernanda Belolio, soy médico de emergencias y de Health Science Research en la Clínica Mayo. Vamos a hablar hoy día de Wake Up Stroke, o accidente cerebrovascular del despertar. La primera pregunta que le hacemos a nuestros pacientes o al paramédico es ¿a qué hora comenzaron los síntomas? Pero ¿y si nadie sabe? ¿Y si el paciente despertó con síntomas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo tratamos a estos pacientes? El Wake Up Stroke, o accidente cerebrovascular del despertar, involucra hasta un 30% de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico. 20% de los pacientes van a despertar con un accidente neurovascular y 10% más van a tener un tiempo no claro de inicio de los síntomas. Este 30% ha sido excluido de todos los estudios clínicos que tenemos hasta el momento sobre trombolíticos y terapias endovascular. Estos pacientes representan un desafío para nosotros, porque siguen presentándose en los servicios de urgencia, pero la evidencia disponible ha ido creciendo estos últimos años, pero no es tan fuerte como la que tenemos para otras terapias. La mayoría de las terapias no están aprobadas para pacientes con stroke del despertar, y es por eso que hoy en Concepto vamos a discutir este tema y vamos a conversar qué es lo que podemos hacer para estos pacientes. La fisiopatología del stroke del despertar se debe a alteraciones en el ritmo circadiano y especialmente aquellos pacientes con apnea del sueño o con desórdenes del patrón respiratorio que van a hacer episodios de hipoxia frecuente, van a aumentar las presiones de la cavidad cardíaca derecha, aumentando un posible shunt a través de un foramen oval, lo que puede hacer embolías paradójicas. Por otro lado, estos pacientes también con problemas respiratorios en la noche, especialmente, de nuevo, apnea del sueño, van a causar que aumente la poscarga cardíaca. El aumento de la poscarga cardíaca causa isquemia a nivel cardíaco y también causa arritmias como la fibrilación auricular. Ambas, la fibrilación auricular como la isquemia cardíaca, disminuyen el flujo a través de las carótidas, a la carótida interna y a las cerebrales medias. Entonces, pacientes que tienen además enfermedad de vaso oclusiva a nivel carotidio o intracraniano van a sufrir isquemia con este disminución del gasto cardíaco. Por otro lado, sabemos que las dos terapias que están aprobadas para pacientes con accidentes cerebrovasculares son los trombolíticos endovenosos, así como las terapias endovasculares. Sin embargo, los trombolíticos son muy sensibles al tiempo. Mientras antes los administremos, mejor. Sabemos con estudios de neuroimágenes que el 50%, la mitad de los pacientes con stroke del despertar, están muy cerca de la ventana terapéutica. La mitad de los stroke del despertar ocurren inmediatamente al despertar y no al principio de la noche. Esto significa que tenemos la oportunidad de darle un tratamiento a la mitad de estos pacientes con stroke del despertar, porque el stroke fue minutos antes de presentarse. Las imágenes son muy importantes en la selección de pacientes con stroke del despertar. Las imágenes nos van a guiar, así como son muy importantes para stroke en general, son especialmente importantes en estos pacientes. Comenzamos siempre con una tomografía sin contraste que nos permite excluir hemorragia cerebral. Una vez que hemos excluido hemorragia cerebral, si es que el paciente tiene un wake-up stroke o stroke del despertar, deberíamos hacer un CT angiograma para ver los grandes vasos, para evaluar las carótidas y especialmente la carótida intracraniana y la cerebral media. Hay otras imágenes que están disponibles también, como por ejemplo la resonancia magnética. La resonancia y la tomografía pueden usarse como perfusión-difusión o si no también se pueden usar en el caso de la resonancia como lo que es el DWI o Diffusion Weight Imaging and FLAIR. El mismatch entre el Diffusion Weight Imaging y el FLAIR nos permite también identificar a pacientes que son elegibles para reperfusión. La resonancia magnética muestra cambios dinámicos muy precoces. Tan precoz como a los 3 minutos podemos detectar infarto en una resonancia magnética en la secuencia del DWI. Eso es porque lo que detecta es el agua cerebral. Por otro lado, la secuencia del FLAIR lo que detecta es el edema cerebral, que se demora más en aparecer, de 3 a 6 horas. Por lo tanto, pacientes que tienen un DWI positivo
es decir, tienen isquemia, pero el flare es negativo, todavía no hay edema cerebral, son pacientes que están en esas primeras 6 horas y son pacientes que han sido elegidos para estudios recientemente con trombolíticos. Lo que hacemos en mi hospital, en la Clínica Mayo, es lo que ven aquí. Este fue uno de nuestros pacientes en la urgencia. Hacemos tomografía, no hacemos resonancia. ¿Y la tomografía por qué? La tomografía es más rápida, es de más fácil acceso, es más barata. Entonces, lo que estamos viendo en estas imágenes es tomografía computada con perfusión y difusión. En la primera imagen tenemos el tejido en riesgo o penumbra, y esto se mide con el flujo cerebral. Si estuviéramos viendo una resonancia, esto sería el equivalente al Perfusion Weight Imaging o PWI. En la segunda imagen vemos el tejido infartado. El tejido infartado que se mide como volumen cerebral en la tomografía computada. Si estuviéramos con una resonancia, esto sería el DWI, del cual hablamos, que es muy precoz. La diferencia que existe entre el flujo y el tejido infartado, o en el fondo entre el volumen y el flujo, es lo que se llama el mismatch. En este caso, ustedes pueden ver que en una imagen, la que está en azul, de la cerebral media, es una porción bastante grande, pero el tejido infartado es una porción pequeña. Es decir, este es un paciente que tiene un cerebro que podemos rescatar. Tiene una penumbra, tiene una isquemia que podemos rescatar. Bueno, ¿dónde está la evidencia? Dijimos que estos pacientes han sido excluidos habitualmente de los estudios. Vamos a hablar dónde está la evidencia de usar trombolíticos o TPA en accidente cerebrovascular del despertar. Vamos a hablar dónde está la evidencia para las terapias endovasculares, que son los clot retrieval, o las terapias que van a ir a buscar ese coágulo y tratar de abrir esa carótida nuevamente. Y por último, vamos a trasladar toda la investigación a la práctica clínica. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo aproximamos a estos pacientes? Hay muchos estudios hoy en día que están involucrando a estos pacientes con accidente cerebrovascular de origen desconocido, porque estos pacientes no fueron incluidos inicialmente. Uno de los estudios que me gustaría destacar de esta lista es Mr. Witness. Mr. Witness incluyó a 80 pacientes, de los cuales el 70% tenía un accidente cerebrovascular del despertar y un 30% de accidente cerebrovascular de origen desconocido. Estos 80 pacientes recibieron trombolíticos endovenosos. Esto fue open label, single arm, no habían controles. Estos pacientes tuvieron 9% de mortalidad, uno de los 80 tuvo una hemorragia cerebral sintomática, el 26% tuvo una hemorragia cerebral asintomática y un 43% tuvo un outcome favorable. Entonces, ¿damos o no damos TPA? Si este estudio fue beneficioso. Bueno, lo que pasa hoy en día es que la FDA no ha aprobado los trombolíticos para utilizarlos después de las 6 horas en accidente cerebrovascular. De los estudios que vimos, Mr. Witness, y hay dos más que se llaman Sail On y Wake Up, eran de un solo brazo, sin controles, estudios pequeños, muy controlados. Y si bien tuvieron una baja incidencia de hemorragia cerebral sintomática, el resultado es como posible beneficio. Es decir, hoy en día, lamentablemente, después de las 6 horas, no podemos usar trombolíticos endovenosos. Sin embargo, hay muchos estudios que aún no han terminado, que están en esa lista, que esperamos que algún día nos ayuden a cambiar y elegir mejor para reperfusión con trombolíticos. Ahora vamos a hablar de las terapias endovasculares. La ventaja, lo bueno es que endovascular nos ha permitido aumentar nuestra ventana. Va más allá de las 6 horas. De hecho, hoy en día, la ventana para terapia endovascular se ha extendido hasta las 24 horas. Extender la ventana hasta las 24 horas nos permite incluir todos estos pacientes con accidente cerebrovascular del despertar. Dos estudios que son importantes de comentar, ambos publicados este año 2018 en New England Journal of Medicine, son DAWN, que incluyó pacientes que se seleccionaron con resonancia, lo que les explicaba de el DWI era positivo, pero el flare era negativo. Utilizando resonancia, seleccionamos a los pacientes para DAWN. En este estudio se incluyeron 200 pacientes. El Modified Rankin Score fue favorable en 49% de aquellos pacientes que fueron
que tuvieron terapia médica más terapia endovascular, comparado con el 13% de aquellos que solo recibieron terapia médica y no terapia endovascular. Otro estudio, que es Diffuse 3, enroló 182 pacientes y obtuvo resultados similares. Aquellos pacientes que tenían obstrucción de largos vasos y que fueron a un clot retrieval o a una terapia endovascular, trombectomía, resultaron con un outcome favorable con el Modified Rankin Score de 0 a 2 del 45% versus el 17%. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el problema entonces? Bueno, hay dos cosas que me gustaría que supieran hoy. Dawn fue el founding, el dinero para hacer Dawn fue provisto por Stryker. Stryker es la compañía que fabrica los devices que sacan los coágulos. Por otro lado, Dawn, si ustedes buscan en el sitio web de los clinicaltrials.gov, van a ver que Dawn inicialmente era para 500 pacientes y lo cerraron a los 200 pacientes porque habían mostrado beneficio. Lamentablemente sucedió algo similar con Diffuse 3. En mi hospital enrolamos pacientes para Diffuse 3. Nosotros fuimos uno de los centros porque Diffuse no utilizaba resonancia, utilizaba escáner. Usábamos escáner perfusión-difusión, como las imágenes que les mostré. Participamos en Diffuse 3, que estaba inicialmente, el plan era enrolar a 480 pacientes y lo detuvieron precozmente, luego de 180 pacientes. Entonces, hoy en día, el 2018, tenemos evidencia de 2 estudios, ambos terminaron precozmente, en que muestran que aquellos pacientes con enfermedad de grandes vasos podrían ser elegibles para trombectomía, siempre y cuando aún haya cerebro salvable, es decir, que haya un mismatch, y por otro lado, que tengamos los recursos, que puede ser el neurointervencional, el neuroradiólogo, el neurocirujano, quien sea que hace las trombectomías. ¿Qué es lo que dicen las guías clínicas? Las guías clínicas canadienses y americanas de manejo de accidente cerebrovascular, el 2018, dicen que si nuestro paciente cumple los mismos criterios que incluyeron Dawn o Diffuse, podemos hacer la trombectomía dentro de 24 horas. Es decir, si nuestro paciente tiene una oclusión de grandes vasos que es elegible para una terapia endovascular, contamos con los recursos para la terapia endovascular y una vez más, si el paciente cumple los criterios, entonces sí podemos hacer terapia endovascular. Esto es fantástico porque ha aumentado, ha hecho elegibles pacientes que antes no tenían acceso a ninguna otra terapia. Bueno, ya hablamos de la evidencia, hablamos de las guías clínicas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aproximamos a un paciente que se presenta con un stroke del despertar? La aproximación a un paciente con un wake-up stroke o stroke del despertar debería ser al igual que cualquier otro paciente que se presenta con un accidente cerebrovascular agudo. Es decir, tratarlo como una emergencia, tomar la historia clínica, a qué hora comenzaron los síntomas, sabemos que es probable que no lo logremos identificar, hacer un NIH, tomar la escala neurológica y los laboratorios y los códigos de stroke payer o lo que haya en cada uno de sus centros. En particular, lo que hago yo con mis pacientes, una tomografía sin contraste para descartar hemorragia, seguido por una tomografía angiografía para evaluar la indemnidad de los grandes vasos y, en tercer lugar, un CT de perfusión para ver si es que hay tejido que aún podemos rescatar, si es que hay cerebro que es salvable. Es altamente recomendado utilizar algún tipo de protocolo o de guías clínicas presentes en cada hospital. No en todos los hospitales vamos a trabajar de la misma forma. Es posible que ustedes estén en un centro que tiene resonancia magnética disponible, o a lo mejor estén en un centro como el mío, que no hay resonancia magnética, pero hay escáner. Por otro lado, sabemos hoy en día que si en estos pacientes vemos que hay una carótida interna intracerebral o una enfermedad cerebral media, estos pacientes pueden ser referidos a trombectomía. Lo que sí sabemos es que no se puede ofrecer una terapia de rutina. Estos son pacientes hiperseleccionados, son pacientes que cumplen los mismos criterios que cumplieron los 2 estudios iniciales, como Dawn o Diffuse. No podemos darles trombolíticos endovenosos a los pacientes después de las 6 horas, porque todavía esto está causando más daños que beneficios. Por último, en resumen, ¿qué hacemos con los pacientes con stroke del despertar?
lo tratamos como una emergencia, tenemos que colaborar con neurología y radiología para saber y entender cuáles son los recursos disponibles en nuestro hospital. Y el hospital, lo que estemos trabajando durante el entrenamiento, puede ser diferente al lugar donde nos vamos a ir a trabajar más tarde. Y utilizar las imágenes. Las imágenes son muy importantes para el Wake Up Stroke, aún más importantes que para los stroke en general, porque las imágenes son las que nos van a permitir seleccionar estos pacientes que son elegibles para otras terapias. El futuro del tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico es muy prometedor, pero aún queda mucho por hacer. Gracias.